Amén. Gracias a Dios por este canto, ¿verdad? Que nos ayuda, nos anima. Bueno, quiero pedirles ahora, hermanos, como siempre, que abran sus Biblias en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer 2 versículos de la palabra de Dios. Versículo número 12 y el versículo número 13. Dice la palabra de Dios: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El Señor Jesucristo fue muy claro con la iglesia, con sus seguidores, con los discípulos. Y el Señor, hermanos, nos dijo de una manera muy clara y transparente que el mundo nos iba a aborrecer, el sistema mundanal y diabólico nos iba a aborrecer. Nos habló que pasaríamos tiempos también de aflicción. Nos habló también acerca de pruebas, de persecuciones, como hemos venido hablando, de tribulaciones. Cristo nos habló de todo esto y algunas otras cosas más acerca de lo que nosotros tendríamos que enfrentar por nuestra fe. Y ciertamente esto es lo que hemos estado cruzando cuando hacemos la voluntad de Dios. Ciertamente también todas esas cosas enriquecen nuestra vida espiritual, nos ayuda a que seamos más pacientes, más fuertes, más valientes, a que nuestra fe crezca, nuestro amor, nuestro perdón, nuestra paciencia. Adquirimos una riqueza que de otra manera no pudiéramos adquirir, una riqueza espiritual que vale más que cualquier riqueza material. Así que hermanos que tienen tiempo ya en el Evangelio y hermanos que comienzan la vida cristiana, que no nos espante, que no nos sorprenda las cosas que hemos enfrentado, las cosas que vamos a enfrentar, las luchas que tendremos en el futuro, que no nos sorprenda, porque esas cosas suceden a todos los que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. No es algo nuevo, no es algo reciente cuando un cristiano se para firme por su fe. Cuando un cristiano marca la diferencia en su manera de ser, cuando un cristiano defiende sus convicciones, va a sufrir, hermanos, en este mundo. Va a haber adversidad, va a haber ataques, va a haber desprecios, va a haber problemas. El Señor ya nos lo había dicho. Ahora quiero en esta tarde noche de este miércoles decirles qué es lo que ha provocado la persecución en la vida cristiana. La verdad es que desde un principio del cristianismo hasta el día de hoy, los buenos cristianos, los que hacen la voluntad de Dios, los que son diferentes a este sistema de este mundo pecaminoso y malvado, que deciden obedecer a Dios, que deciden anunciar el Evangelio,
hay persecución. Siempre ha sido así. Entonces, aclaro esto. La persecución es provocada por vivir diferente a como vive el mundo. La persecución viene por obedecer y esforzarnos a practicar los mandamientos de nuestro Dios y por predicar el Evangelio de Cristo. La Biblia dice en el libro de los Hechos, en el último capítulo del libro de los Hechos, que el apóstol Pablo llegó a Roma preso. Y estando preso en una casa, en cadenas, se le había dado una libertad de estar en una casa. Pero mientras que él estuvo en Roma, comenzó a predicar el reino de los cielos a los judíos y a los gentiles. Fue tan poderosa su predicación, tan convincente. Hablaba de tal manera que la gente creía y se convertía. Hay quienes dicen que casi todo Roma en un momento dado de la predicación del Evangelio se estaba convirtiendo al Señor Jesucristo. Cientos de miles de romanos, de judíos, se estaban convirtiendo a Jesucristo en el país de Roma. ¡Qué bendición! Y todo esto lo inició el apóstol Pablo cuando llegó a Roma como preso. Comenzó a predicar el Evangelio y cientos de miles se convirtieron a Cristo. Pero ahora déjeme le cuento esto. Comenzó una persecución. Ahora no en Jerusalén. Ahora comienza una persecución en el país de Roma, en el Imperio Romano. Pero no fue una persecución de una semana o de un mes o de un año o de una década o de un siglo. Fue una persecución de 300 años. 3 siglos persiguiendo a los cristianos en Roma. Quien inició esta persecución fue el emperador Nerón. ¿Por qué? Bueno, tenemos que analizar de qué manera vivían los romanos. Los romanos estaban llenos de costumbres paganas, tradiciones mundanas y pecaminosas, mitos extraños, creencias en diferentes dioses, la idolatría, hechicería, prácticas diabólicas, desórdenes sexuales como orgías y también crímenes. Era la forma de vivir del Imperio Romano. Eran perversos, eran criminales, eran idólatras, eran malvados, eran degenerados. Así vivía el Imperio Romano. Comienza la gente a escuchar el Evangelio. Su manera de ser cambia, su manera de hablar, sus prácticas comienzan a cambiar, y esto no les agradó a los emperadores y comenzaron a perseguir a los cristianos. Cuando llega el cristianismo, comienza mucha gente a creer en un solo Dios verdadero y un Salvador, Jesucristo. Comienzan a vivir de una manera decente y ordenada. Comienzan a practicar la moral, el amor, la justicia. Y el emperador comienza a perseguirlos, porque esa clase de vida no era agradable para él, ni para muchos más. Pablo dijo en 2 de Timoteo,
capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Qué interesante la palabra que usa Pablo. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los cristianos en Roma fueron perseguidos ferozmente a través de 300 años aproximadamente. Millones de cristianos, y entre ellos judíos, fueron asesinados de una manera cruel, de una manera ingrata y despiadada por los romanos, porque ellos defendieron su fe, sus creencias. No adoptaron la vida pagana de los romanos, rehusaron participar en sus eventos pecaminosos, perversos y malvados, y les costó la vida. Fueron perseguidos a muerte por 300 años, hermanos y hermanas. Y también, dijo Pablo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esos cristianos prefirieron morir antes de negar su fe y antes de vivir como el imperio romano marcaba que tuvieran que vivir igual que ellos. Ellos abrazaron su fe con todo su corazón. Tomaron la decisión de hacer lo correcto, de hacer la voluntad de Dios, de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no les gustó a los emperadores, y los persiguieron de una manera feroz, de una manera cruel, hasta asesinarlos y quitarles la vida. Hoy estamos viviendo una iglesia moderna, liberal, mundana, de tal manera que a nadie ofendemos. ¿Cuántos cristianos viven igual que el mundo? Hacen exactamente las cosas que hace el mundo, hablan como el mundo, visten como el mundo, no están dispuestos a defender su fe, no están dispuestos a poner en práctica sus convicciones, la creencia que Dios nos ha dado. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuánto les costó su fe a los cristianos en Roma? La historia se nos dice que les pedían que negaran su fe. No querían que vivieran de acuerdo a la Biblia. Y por negarse a negar su fe, tomaban a las familias, hombres y mujeres, niños y niñas, los ponían en la Coliseo, en el circo romano, y soltaban los leones feroces y los despedazaban, pero ellos prefirieron morir antes de negar su fe. Fueron quemados vivos, tomaron sus cuerpos y los metieron en costales bañados de brea, y en los muros de la ciudad de Roma ponían a los cristianos ahí, les prendían fuego de tal manera que la ciudad de Roma fue alusada con los cuerpos de los cristianos. Pero fueron hombres y mujeres valientes que amaban en verdad al Señor, que no estaban jugando al cristianismo, que no negaron su fe ni sus prácticas. Prefirieron ser quemados vivos en la ciudad de Roma que negar a Cristo. Miles de ellos fueron asados vivos, fueron decapitados,
fueron ahorcados en los árboles afuera de la ciudad, fueron desmembrados, fueron crucificados, asesinados por gladiadores en la Coliseo. Todo eso sufrieron los cristianos en Roma. Pero ¿qué es lo que despertó la persecución? Porque ellos, hermanos, determinaron en sus vidas ser diferentes y hacer la voluntad de Dios y predicar el evangelio a los inconversos, vivir para Dios y no para el mundo. Y vino una tremenda persecución durante 300 años. 300 años de persecución. Hay documentales. Y aún tenemos que tener cuidado con esos documentales. Las catatumbas, la ciudad subterránea bajo de la ciudad de Roma, fueron panteones subterráneos. Y sabe, hermanos y hermanas, estadísticas. Se dice que en esas catatumbas, en esos panteones subterráneos bajo la ciudad de Roma, llegaron a ver 5 millones de cadáveres. 5 millones de hombres y mujeres, niños, ancianos, cristianos y judíos y algún otro grupo de personas. Eran asesinados cruelmente, eran torturados, les quitaban la vida, iban a sepultarlos los cristianos a sus familiares ahí en esa ciudad subterránea, y en la persecución optaron por ir a vivir en esos subterráneos, y hay muchos de ellos murieron en la oscuridad y en el frío y en el hambre. ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué? De no negar su fe. Pero ellos estaban conscientes que en este mundo eran peregrinos nada más, que estaban de pasada nada más, que nuestra ciudadanía, la ciudadanía de ellos, no era este mundo perverso, no, era el cielo. Ellos tenían la mirada en las cosas celestiales, no en las cosas terrenales. Millones de ellos estuvieron muertos, los mataron, y sus huesos bajo la ciudad de Roma, en esas tumbas, en esas cuevas. Mire, la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios, en la segunda carta de Pablo a la iglesia de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Versículo 10. Dice la palabra de Dios, 12:10. Espero que tenga Biblia ahí, mi hermano y mi hermana, y cheque bien esto, por favor. Dice la palabra de Dios, por lo cual, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el apóstol Pablo. Déjeme decirle algo, hermanos, y con mucha seriedad se lo voy a decir. Somos seres humanos con sentimientos de tristeza, de dolor, de temor, de angustia. Pensar en una persecución da miedo. Pensar que nos nieguen venir a la iglesia, pensar que nos opriman y nos exijan seguir leyes inmorales, y si no son aceptadas, tener que ser apresados,
torturados y hasta asesinados. Eso causa temor y quisiéramos que nunca sucediera en nuestra generación, en este siglo, pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos. Pero dice el apóstol Pablo: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pastor, alguien pudiera preguntarme así: pastor, ¿usted no teme una persecución semejante a la de Roma? Sí, claro. Pero escúcheme bien, hermanos. No ignoremos que los ojos de Dios están viendo este planeta. Él no ignora nada. Y no olvidemos que nuestro Dios no es un Dios de madera, ni de piedra, ni de hierro, ni de papel. Es el Dios todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Y si de alguna manera tuviéramos que experimentar lo que experimentaron los cristianos en Roma, Dios nos dará la fortaleza necesaria y Dios nos dará el valor necesario. No estaremos jamás solos. Y eso elimina el temor que de repente se presenta y el alma angustiada por el presentimiento de que tengamos que vivir una experiencia como estas que estamos mencionando. Pero ahora, hermanos y hermanas, quiero presentarles cómo respondieron los cristianos a esta adversidad. ¿Cómo respondieron ante las torturas? ¿Cómo respondieron ante los crímenes? ¿Cómo respondieron los cristianos en Roma? ¿Qué hicieron? ¿Se pusieron a llorar, a lamentarse, a renegar, a pedir perdón, a arrodillarse a esta gente malvada y criminal? No, hermanos, no. Familias completas eran llevadas a la Coliseo. Salían los leones hambrientos. Estaban conscientes de que los iban a despedazar. Y lejos de llorar, lejos de negar la fe, se agarraban de las manos. El padre agarraba a la esposa y los padres a los hijos y se ponían a alabar el nombre de Dios mientras que eran despedazados. Gloria a Dios, la gracia, el valor, y hermanos, ahí estaba con ellos porque Dios se las daba, hermanos. Cuando eran puestos en cruces, siendo quemados, mientras que el fuego los iba consumiendo, las llamas los envolvían y ellos levantaban su voz al cielo, cantando y alabando el nombre de Dios, de tal manera que la gente no entendía, no comprendía qué estaba pasando con esas personas que estaban siendo quemadas vivas, y en lugar de gritar, estaban cantándole a su Dios. Cuando iban a ser decapitados, hermanos, y los ponían de rodillas, hermanos, se ponían a orar a su Dios. Se habla de un testimonio de un soldado romano que tomó una familia y las aventó a un foso de leones hambrientos. Y se dice, hermanos, que mientras que los leones comenzaban a despedazar sus cuerpos, mientras que tenían aliento de vida, alababan al Señor y cantaban al Señor, de tal manera que el soldado romano veía esa escena y escuchaba los cantos de esos cristianos. No pudo más y se convirtió y se aventó a ser tragado también por los leones. ¿Qué ejemplo tan tremendo de esos cristianos? Hermanos, yo estoy preparando la iglesia para el futuro. A Juan el Bautista le quitaron la cabeza. ¿Quién le quitó la cabeza a Juan el Bautista?
Herodes romano. ¿Quiénes mataron a Cristo en la cruz de Calvario? Los romanos. ¿Quiénes asesinaron millones de cristianos en Roma? Los romanos. Pero debemos nosotros también alentarnos y animarnos. No estamos viviendo una escena de esa magnitud, pero debemos de estar conscientes que si en el futuro viniera algo, tendremos la gracia de nuestro Dios. La misma gracia que ellos tuvieron será la gracia que tendremos. Tendremos el valor y la fuerza que Dios les dio a ellos. Ahora quizás alguien no está entendiendo lo que estoy predicando. Todo está de color de rosa. Todo está bien. Por eso digo, quizás algunos no me están entendiendo, pero yo quiero darme a entender y creo que ahorita van a entender. El imperio del rey Asuero. Había un hombre en el reino de Asuero llamado Amán, una de sus manos principales, su mano derecha, pudiéramos decir. Este Amán odiaba a los judíos, los odiaba, porque los judíos, especialmente Mardoqueo, no se arrodillaba ante él, y eso lo llenaba cada vez más de ira, cada vez más de enojo. Y sabe, y este Amán planeó terminar y exterminar con todos los judíos. Y allá en el libro de Esther se nos habla de esta historia, y voy a leerles un solo versículo que nos dice por qué querían destruir a todos los judíos en el reinado del rey Asuero. Allá en Esther capítulo 3, versículo número 8, dice la palabra de Dios: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. No guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Las costumbres, las prácticas, las leyes de los judíos eran completamente diferentes a las leyes del pueblo o de los pueblos donde gobernaba el rey Asuero. Y Amán dijo: no nos conviene, rey, vamos a exterminarlos, vamos a destruir a todos los judíos. ¿Por qué persiguieron a los cristianos en Roma? Porque sus leyes eran diferentes. Sus leyes eran celestiales y las leyes de Roma eran humanas. Ahora, aquí es donde quiero aplicar todo el mensaje. Hay leyes que nosotros practicamos, y espero que lo esté haciendo, leyes de Dios morales y justas. Pero estas leyes están siendo evadidas, quebrantadas y aborrecidas por el sistema de este mundo. Las leyes de Dios son para beneficiarnos, para que podamos vivir más años y de una manera ordenada y en paz. Dios las diseñó, Dios las planeó para nuestro provecho, para nuestro bienestar, para tener orden en la sociedad, para que haya paz en la sociedad, para que haya armonía y unidad en la sociedad. Dios nos dio esas leyes para que vivamos mejor, pero hoy en día el mundo las desecha, las rechaza, las aborrece y comienza a perseguir a los que amamos las leyes de Dios.
El tabaco, una de las principales causas de cáncer, que ha quitado la vida a millones de personas en el mundo, a hombres, mujeres y jóvenes. Una adicción difícil de dejar, que produce cáncer en el ser humano. Es legal, es comercial, se promueve, y eso le gusta principalmente a los empresarios que ganan mucho dinero. El alcohol es una droga legal, una de las causas principales de accidentes automovilísticos, de muerte de jóvenes, de muerte de adultos. Millones de personas en el mundo mueren por causa del alcoholismo. Pero ahora, por si fuera poco, hermanos y hermanas, escúcheme bien. En algunos lugares ya se legalizó el aborto. ¿Qué es el aborto? Asesinar a niños en el vientre de su madre, indefensos, que tienen el deseo de salir y ver el rostro de su madre. El aborto está siendo legalizado y está siendo promovido en todas partes del mundo. La droga está siendo legalizada y está promoviéndose para que sea legalizado en nuestro país. La droga que ha quitado la vida a cientos y cientos de miles de jóvenes y personas adultas, hombres y mujeres. La legalización de matrimonios de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Roma era un país degenerado, perverso, criminal, con prácticas idólatras de brujería y demonios. Llega el cristianismo con la constitución divina dada de Dios a Moisés para mejorar la calidad de vida de los romanos, y a ellos no les gusta y persiguen y asesinan a los cristianos. Las leyes comienzan a imponerse a la fuerza al ser humano, y esa es mi preocupación, hermanos y hermanas. Mire, el problema que estamos viviendo del coronavirus, realmente ese no es el verdadero problema que vamos a enfrentar. Es el nuevo orden, las nuevas leyes que se van a imponer en todo el planeta. Yo no sé cuándo sea, no soy Dios para decirle, pero eso es lo que viene, hermanos, y eso es lo que de veras nos debería de preocupar. El día que digan solamente habrá una sola religión, todos van a adorar el mismo Dios, todos van a creer lo mismo, nadie puede separarse, nadie puede practicar sus creencias ocultamente, menos públicamente. Todos vamos a tener la misma religión, vamos a educar nosotros sus hijos, y hermanos, ahí va a ser el inicio de una persecución. Acabo de leer este día, hermanos, en los noticieros convencionales, tradicionales, de reconocimiento. Acabo de leer que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la misma que recomendó que todos estemos en casa mientras que quiebra económicamente el mundo, la misma, ha comenzado a promover la educación, entre comillas, sexual de niños de 1 año a 4 años, para que sean preparados a través de una estimulación sexual. Niños de 1 a 4 años. Esa es una perversión, es inmoral, es degeneración. Imponer y enseñar a pequeños niños inocentes, hermanos. Una de las cosas más valiosas que usted y yo perdimos fue nuestra inocencia. Cuando éramos inocentes, gloria a Dios, jugábamos, brincábamos, saltábamos.
Pero cuando la perdimos, comenzaron luchas, tentaciones, que cómo nos han hecho daño. ¿Te imaginas corromper la mente de niños de 1 a 4 años? Ya lo están promoviendo y proponiendo. La OMS, Organización Mundial de la Salud, estará promoviendo que los adolescentes de 12 a 13 años comiencen a ser enseñados y a promoverles a que sean homosexuales y que sean lesbianas. Lo leí hoy, hermanos. Y hermano, no hay marcha atrás. Las leyes establecidas por el hombre son corruptas. Están en contra de los principios de Dios. No son para beneficiar a la humanidad, son para dañar a la humanidad. Y cuando el cristiano se pare firme por su creencia, por su fe, a defender a la familia, a defender la decencia, la inocencia y la moral de su familia, va a venir persecución, hermanos. Hay países en Europa Occidental que están examinando, y es posible que a este tiempo ya lo están haciendo, legalizar las relaciones sexuales de adultos con menores de edad. Eso es perverso, hermanos. Es perverso. Amán dijo: Rey, aquí hay un pueblo esparcido, que sus leyes son diferentes a las nuestras. Yo voy a dar plata para destruirlos a todos, rey. No nos conviene que viva esta clase de gente, porque los judíos eran gente educada, gente moral, gente que creía en Dios, gente que tenía los principios y los mandamientos de Dios. Los cristianos llegaron a Roma con costumbres, con una manera de vida diferente a los romanos, porque practicaban los mandamientos de Dios y fueron perseguidos por eso y pagaron con su vida. Yo no sé si no has abierto tus ojos, hermano y hermana, pero el suicidio en algunos países está siendo legal. Si alguien ya no quiere vivir, si alguien se quiere morir, hay forma de que se quite la vida, y no es malo, no es delito. Para Dios el suicidio y el homicidio es pecado. Nadie tiene derecho de quitarle la vida a otra persona, ni de quitarse su propia vida. Dios da la vida y Dios la quita. Allá en Levíticos 18:30, mire lo que dice la Biblia. Levíticos 18:30. Canaán era una población de gente con leyes malas, inmorales, injustas. Y mire la advertencia de Dios a su pueblo. Levíticos 18:30. Dice la palabra de Dios: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros. No os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué es lo que provoca que venga una persecución? Nuestra fe en Cristo, nuestra manera de vivir, de hablar, de vestir, de ser. Y cada vez hay un estilo de vida más diabólico en la sociedad, que es aceptado por muchos, pero un verdadero cristiano dice: no, yo no voy a hacer lo incorrecto. Son abominaciones que no agradan a Dios. Y ahí
viene la persecución. Pero hay una esperanza que ellos tuvieron y que nosotros tenemos. El reinado de Jesucristo. Todas las leyes serán justas, morales, santas, para bien de todos. Hermanos, quisiera equivocarme, créame, y decirles después de esta pandemia, todo va a estar bien en el mundo. Quisiera equivocarme, pero puedo asegurarles, sin darles fecha, que van a establecer a nivel mundial leyes completamente que contradicen las leyes de Dios. Y el que se pare por los mandamientos de Dios, vamos a sufrir persecución. Pero hermanos, si los cristianos en Roma fueron perseguidos 300 años, asados como si fueran animales, decapitados, quemados en las paredes de Roma, colgados en los árboles, torturados, quemados en hogueras, y ellos no negaron su fe y alabaron el nombre de Dios y no hicieron lo que los paganos querían que hicieran. Ahora, hermanos, están en el cielo dando gloria al Señor. Entonces, hermanos, estemos conscientes y no aceptemos ninguna ley que esté en contra de los principios de Dios, porque vendrán, no sé cuándo, pero vendrán. Ahora, mi amigo, que has escuchado este mensaje, quizás no has entendido mucho. Quizás digas, pues si me hago cristiano, ¿para qué me hago cristiano si voy a sufrir todo lo que predicó este pastor? Será más grande el sufrimiento para aquellos que no se convierten a Cristo. Yo te pregunto en esta tarde noche, mi amigo que me estás escuchando, si hoy murieras, que no es mi deseo, o mañana o pasado, ¿estarías tú seguro de ir al cielo con Dios? Si no tienes esa seguridad y quisieras tener esa seguridad, quiero que escuches estas 4 cosas para que tengas esa seguridad. La primera de ellas dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. La palabra justo es alguien que jamás en toda su vida ha cometido un pecado. Y ciertamente, mi amigo, todos somos pecadores. Yo no hubiera querido haberle fallado a Dios, pero ciertamente todos los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa. Somos pecadores. Y tú eres pecador. La segunda cosa, la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Y está establecido en la Biblia. Si preguntaras por qué tanta muerte en el mundo, tanta madre sufriendo porque su hijo murió, el esposo murió, el papá murió, la mamá murió, es por causa del pecado directo o indirectamente. Y es a lo que vino Cristo, a darnos la victoria sobre el pecado y la victoria sobre la muerte para vivir eternamente con Él. Por eso, si hay alguien a quien debes de amar y hacerle caso, es a Cristo. Tercer cosa, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mi amigo, la vida eterna significa vivir para siempre y jamás morir. Pero no es una vida con enfermedad, no es una vida con problemas familiares y económicos, no es una vida donde tengamos que llegar otra vez al punto de morir.
No es una vida con calor como este que estamos experimentando, o con frío, o con sequía, o con hambre. No, es una vida eterna en el paraíso, llenos de dicha con Dios. Ese es el ofrecimiento de Dios. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete y recibe a Cristo. Yo voy a hacer una oración, tú la repites conmigo. Y si hiciste esa oración para recibir a Cristo, ahí en YouTube, en Facebook, mándanos decir que nos escuchaste y que recibiste a Cristo. Dios te ama. Y los días difíciles que vengan, ahí estará el Señor con nosotros. Cristo dijo: aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En medio de la persecución, en medio del día malo, ahí va a estar el Señor. Haz esta oración conmigo, di así: Dios mío, en esta noche yo reconozco que soy un pecador y que lo que merezco es la condenación, pero me arrepiento y le recibo en mi corazón como mi Salvador. Le suplico que cuando yo muera me lleve al paraíso. Yo le acepto en esta noche en mi corazón como mi Salvador. Gracias le doy, porque ahora creo que usted murió para salvarme y perdonarme. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Mi amigo, si lo hiciste, háganoslo saber. Será un gusto para nosotros saber que nos escuchaste y recibiste a Cristo. Bueno, mis hermanos, su pastor les ama. Estoy orando por ustedes y paciencia. Estaremos juntos por aquí y hay que echarle ganas. No estamos en los tiempos difíciles. Hay que dar gracias a Dios y estamos en un buen tiempo todavía para echarle ganas. Bueno, como siempre, vamos a tener un canto y la oración para ser despedidos.